Vamos a estar muy atentos, oídos, ojos, corazón abiertos a la palabra del Señor, porque la obra de Jesucristo nos ha dado la oportunidad de decidir qué camino escoger. El Señor Jesucristo murió y nos presentó un nuevo camino, un camino diferente al que traíamos, un camino de libertad. Entonces tenemos dos caminos, el camino de la esclavitud y el camino de la libertad. Algunas personas han aceptado a Jesucristo, pero no saben que son libres, no saben que pueden liberarse, que ya hay una libertad en Cristo. Hay otras personas que han sido liberadas y podrían estar tomando buenas decisiones en su vida, podrían pensar que están bien, pero tal vez siguen siendo esclavos, siguen viviendo como esclavos. La Biblia nos dice que Jesucristo vino a liberar a su pueblo, a liberar a la humanidad, a romper las cadenas, a quitar todo yugo de esclavitud, a abrir la puerta de la cárcel a los presos. Entonces, la pregunta que debemos hacer esta mañana es: ¿usted ya ha sido libre completamente? Y si ya es libre, ¿está caminando por el camino de Jesucristo, el camino que Jesús le ha dado, y está tomando las decisiones en base a lo que Jesucristo dice, o sigue tomando decisiones en su yo? Entonces vamos a hablar de eso, porque somos libres de la esclavitud. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, dice el Señor: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. 27, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, pareciera que Dios colocara los dos caminos, la bendición y la maldición, pero hay que entenderlo bien. El camino de la maldición ya está por causa del pecado. Lo que Dios ha hecho es colocar otro camino, que es el camino de la bendición. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, pero en nuestro caso, que estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Nuevo Testamento, este camino es el de Jesucristo, que es igual un camino de bendición. Entonces, el Señor nos muestra dos cosas para elegir, dos caminos. Hay dos caminos. Usted tiene la responsabilidad de escoger cuál camino quiere seguir, cuál de los dos caminos. Obviamente queremos el camino de la bendición, no creo que alguien aquí quiera irse por el camino de la maldición. Pero sigamos profundizando, ¿qué más nos dice la palabra del Señor? Capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, cuando todo era perfecto, ellos solo tenían un camino. Estaban en la perfección, andaban en ese camino de la perfección. Estaban confiando totalmente en Dios, completamente. No necesitaban nada más. Lo tenían ahí todo.
todo era bueno para ellos. Pero Satanás vino y puso la duda en Eva. Le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Entonces Satanás comenzó a sembrar otro camino. Comenzó a mostrarle a Eva que como que Dios estaba ocultando otras cosas, que como que había algo más allá de lo que Dios quisiera darles. Y por eso Eva cayó en la tentación. Y eso está pasando hoy en día. Tal vez muchos están pensando que Dios tiene varios caminos. Tal vez muchos están pensando que lo que dice la Biblia no es, que tal vez sea otras cosas, otras religiones, otras enseñanzas. O Satanás puede engañar a la persona diciéndole, ¿qué pasa si pruebo esto? ¿O qué pasa si pruebo aquello? ¿O qué pasa si me voy por este lado? ¿O qué pasa si hago esto? ¿Será que Dios me está diciendo todo en la Biblia? ¿O será que Dios me está ocultando algo? Eso es lo que intenta hacer Satanás. Adán y Eva no tenían que escoger, pero nosotros, por causa del pecado, es por causa del pecado, no es por Dios. Por causa del pecado es que tenemos que escoger entre la vida y la muerte, como dice aquí, entre el cielo y el infierno, entre la bendición y la maldición. Ahora, Dios, en su sabiduría, en su bondad, nos ha permitido que nosotros elijamos, que nosotros escojamos. Entonces, yo tengo que escoger si quiero estar bien o quiero estar mal. Jesucristo ya nos ha dado la forma de estar bien. Es por Él. Entonces, ¿quién no escogería lo bueno? Pero ¿qué pasa si alguien piensa que las maldiciones están mejor que las bendiciones que nos puede dar el Señor? ¿Qué pasa si las cosas que me envenenan parecen buenas o atractivas? Necesitamos que alguien mayor que nosotros nos guíe, nos explique, nos muestre qué es lo que debemos hacer para que no seamos engañados con esas cosas que parecen buenas. Lucas capítulo 4, versículo 18. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Ahora el Señor Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Este pasaje nos está enseñando, nos está mostrando que Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Eso quiere decir que si Jesús tuvo que venir a liberar a alguien es porque alguien estaba preso de algo, estaba en cautiverio de algo, estaba siendo oprimido, estaba siendo esclavo. Entonces, para poder tener una mayor comprensión de esto, de lo que quiero enseñarles en esta mañana, pues vamos a mirar tres términos. Los vamos a mirar como lo dice el diccionario, pero lo vamos a mirar también qué significa bíblicamente. Entonces vamos a mirar la palabra cautivo, la palabra libre albedrío y la palabra libertad. La palabra cautivo, persona o ser vivo que está prisionero, retenido o privado de su libertad, generalmente por otra persona o por un grupo. Eso es una persona que está en cautiverio. Bíblicamente refiere a las personas que espiritualmente están siendo esclavizadas por algún tipo de pecado, o por Satanás, o por falsas enseñanzas. Hay personas que son esclavas de falsas enseñanzas. Y en base a esas falsas enseñanzas, pues hay manipulación por parte de sus líderes.
Entonces esta persona cuando cae en ese cautiverio, en esa esclavitud o en esa manipulación, pierde su capacidad de decidir. Y no funciona así el Evangelio. Un esclavo le pertenece a alguien, no es dueño de sí mismo. Eso es ser cautivo. Libre albedrío es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas que sostienen que los seres humanos tienen poder de elegir y tomar sus propias decisiones. El ser humano tiene el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Eso es libre albedrío. Bíblicamente es la capacidad que Dios le ha dado al ser humano para que pueda tomar decisiones y elegir entre distintas opciones, incluyendo obedecer o desobedecer a Dios. Eso es lo que Dios ha hecho con el hombre, dar la capacidad. Ahora, ¿qué es libertad? Es la capacidad del ser humano para obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida. Sería darle a alguien el libre albedrío. Entonces, bíblicamente, la libertad es el libre albedrío que Dios nos ha dado. ¿Sí? Yo decido si quiero ser libre en Cristo o quiero ser esclavo siguiendo el pecado o siguiendo a Satanás, pensando que soy libre. ¿Sí me entienden? Hay personas que piensan que son libres porque hacen lo que quieren, pero son esclavos de su pecado, o esclavos de muchas otras cosas, o esclavos de personas. Entonces, en base a lo que dice Lucas 4, Jesucristo fue ungido para que nosotros pudiéramos ser libres, para que nosotros recuperáramos la capacidad de decidir, de poder escoger entre esos dos caminos, la libertad y la esclavitud. Entonces es importante entender bien esto, porque yo, después de haber recibido a Jesucristo, pude haber sido liberado de mi pecado, pero seguir viviendo como esclavo. Tal vez pueda que no me dé cuenta de que haya sido libre, pero aún sigo siendo esclavo. ¿Y por qué alguien estaría preso? Porque cometió algún delito. La humanidad pues tenía una deuda que pagar a Dios. Estaba en deuda por causa de su pecado. Porque Jesús podría abrir la puerta, porque Él pagó la deuda. Jesucristo era el único que podía pagar esa deuda. Y Él abrió la puerta de la cárcel. Y lo hizo por amor, para que nosotros quedáramos libres. ¿Amén? Amén. ¿Claro hasta ahí? Ahora, cuando el Señor Jesucristo pagó la deuda, rompió toda cadena espiritual que me tenía atado a la esclavitud y abrió las puertas de la cárcel. ¿Cuál es el problema? Que tal vez yo no quiero salir de mi celda, ¿sí? Y el Señor Jesucristo ha roto las cadenas, ha abierto la puerta de la celda, pero no entró a sacarme, porque si Él entrara a sacarme, estaría quebrantando mi libre albedrío. Como me dio la capacidad de decidir a mí, pues yo tengo que decidir si salgo de la celda o me quiero quedar ahí. Por eso la Biblia dice que el que creyere, que el que decida salir y seguir a Jesucristo, si quisieres e hicieres el bien, y si creyeres, veréis la gloria de Dios. Entonces, ya es cuestión, ya es nuestra responsabilidad, implica mi voluntad de tomar esa decisión, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, es por voluntad propia. Ustedes son cristianos porque decidieron ser cristianos, seguir a Cristo. No es porque le tocó. Es que me tocó ser cristiano, o si no me voy para el infierno. O es que me tocó dejar de tomar para agradarle a Dios. O me tocó ser fiel.
o me tocó ir a la iglesia. No es porque le tocó, es porque queremos hacerlo. Es por voluntad propia. Porque si alguien piensa que le toca, me toca ir a la iglesia, pues está siendo esclavo, no está siendo libre. No quería, pero le tocó, eso es esclavitud. Es como cuando usted se come algo que no quería. Pero acá es donde juega un papel importante el libre albedrío. Supongamos que le sirvieron un almuerzo y en el almuerzo viene algo que a usted no le gusta. Y resulta que está almorzando, es una comida especial, en un lugar especial. Usted no lo puede dejar. ¿Qué le tocó hacer? Pues le tocó comérselo. Pero ¿qué pasa si le sirvieron ese almuerzo, viene algo que a usted no le gustaba, pero usted decidió que sí le gusta? Pues está obrando con su propia voluntad, porque está decidiendo que sí me gusta y me lo va a comer porque me gusta, porque no voy a permitir que mi carne me dañe el almuerzo. Porque ¿a quién es el que no le gusta la comida? A su estómago, de pronto a su lengua, a su boca, pero en realidad sigue siendo comida. ¿Sí me entienden? Amén. Hay cosas que cambian el camino. Por ejemplo, los casados. Este es otro ejemplo que pasa. Entonces, cuando eran novios, no podían dejar de verse ni un solo momento. Se la pasaban juntos para arriba y para abajo. Pero ya de casados, y cuando va pasando el tiempo, se comienza a perder eso. Se comienzan a aburrir el uno con el otro. Entonces, después de los años y el paso del tiempo y la gravedad y otras situaciones, comienzan como a querer ya no estar juntos. Pero, como están casados, me toca aguantármela o aguantármelo hasta que me muera, porque estoy casado. Pero, si yo decido amar, el amor es una decisión, no es un sentimiento. Los sentimientos y el corazón son unos. Si yo decido amar a esa persona con la que voy a pasar el resto de mi vida, pues no voy a tener esa sensación de querer dejarlo. Es una decisión. No puedo permitir que mis emociones controlen mis decisiones, porque ahí es donde las personas fallan y las personas se equivocan. Y todo esto se puede en Cristo. Cuando yo entiendo que soy libre en Cristo y que Cristo me ha dado la capacidad de decidir y que me ha dado de su amor, muchas cosas van a cambiar en mi vida. El engaño del diablo es que pensemos que nosotros tomamos las decisiones en base a lo que sentimos, a cómo me siento, a mi estado de ánimo. Entonces, si me siento bien, voy a la iglesia. Si me siento mal, no voy a la iglesia. ¿Quién gana? Pues el diablo, porque no fue a la iglesia a alimentarse. Y de pronto se perdió la revelación de que puede ser libre en Cristo y está siendo esclavo en su casa. ¿Sí? Las emociones no pueden mandar sobre nosotros. ¿Quién es el que manda en nosotros? El Señor Jesucristo. ¿Y el Señor Jesucristo qué quiere? Lo mejor para nosotros. Quiere que seamos libres. Entonces, la persona que un día amaba a su esposa y otro día dejó de amarla porque se dejó guiar por sus emociones, resulta que con el paso del tiempo volvió a amar a su esposa, pero resulta que su esposa ya está con otra persona. Y entonces se le dañó la vida. Y pasaron muchas cosas y por eso sufren las personas. Y esas cosas pasan. Porque están esclavos. Son esclavos de sus emociones, son esclavos de sus sentimientos. Tal vez no comprenden la libertad que Cristo ha traído para que yo decida. Entonces yo decido sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre mi carne, sobre mi cuerpo, sobre mi alma, el espíritu. El espíritu humano es el que gobierna sobre lo demás.
por medio del Espíritu Santo. Entonces yo podré controlar todo mi ser. ¿Pero cuál yo? El yo espiritual, no el yo carnal, o no el yo del viejo hombre, el yo espiritual, el que ha sido renovado por Jesucristo, ese que no cambia, ese que cada día más va siendo como Dios, santo, apartado para Él, eterno. El Espíritu es el que es eterno. El cuerpo morirá. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces acá el apóstol Pablo está haciendo una advertencia. Está diciendo que tal vez los que son libres puedan llegar a estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Esto quiere decir que la libertad ganada en Cristo Jesús se podría llegar a perder. Podríamos volver a ser esclavos siendo libres en Cristo y ni siquiera saberlo, ni siquiera darme cuenta. Podría estar actuando como un esclavo, aunque soy cristiano. Muchas personas entienden mal la libertad en Cristo y le dan rienda a sus deseos carnales o a pasiones vergonzosas. Por ejemplo, un hombre que por muchos años de su vida fue hombre, pero un día algo le pasó. Un día algo sintió. Un día su cuerpo empezó a cambiar y algo le pasó en su alma. Y entonces llegó un día en que este hombre decidió no ser más hombre y decidió inclinarse hacia otro lado. ¿Sí? Entonces, hoy no me siento hombre. Y decidió cambiar su forma natural. Ese es el engaño de Satanás. Y eso pasa mucho hoy en día. Se dejan llevar por lo que sienten, por lo que pasa en su cuerpo o en su alma. ¿Y qué pasaría si yo les dijera, Satanás puede tener acceso a su alma? ¿Cómo? Por medio de su cuerpo, por medio de los sentimientos, por medio de las emociones. Y podría estar haciéndole pensar o sentir cosas que no son la verdad. Y usted podría estar pensando que estoy bien o que es normal ser así. Soy yo. Y terminar siendo esclavo de algo, siendo libre, siendo cristiano. Ahora, dice, estad pues firmes. ¿Cómo es estar firmes? Bien parados, ¿cierto? Bien arraigados, con firmeza. No me mueven de esa libertad con la que Cristo me dio. Pero para que yo entienda en qué debo estar firme, necesito entender la libertad en Cristo. Y por eso es necesario predicarlo. Esto requiere mucho vigor, requiere diligencia y requiere atención. Nos está pidiendo que estemos firmes. Y no quiere decir que, porque podríamos caer en ese error, que una vez que yo acepté a Jesucristo me hizo libre y ya nunca más voy a ser esclavo. Pues entonces Pablo no diría esto. Pero debo entenderlo muy bien. Satanás está buscando apresarme o apresarnos y podríamos perder esa libertad con que Cristo ya nos ha hecho libres. Soy libre legalmente porque Cristo me hizo libre, porque Él ya pagó la deuda. Fue un hecho. Pero tal vez yo no he querido salir de la sed, como les decía.
O de pronto salí de la celda y volví a entrar y no me di cuenta. Y estoy siendo preso de algo. Y no necesariamente puede ser pecado. Algunas personas que han estado en la cárcel durante mucho tiempo, cuando salen de la cárcel quieren volver a entrar, porque ya no se sintieron cómodos afuera, porque ya no se sienten cómodos estando libres. Prefieren estar encerrados. Incluso algunos vuelven a cometer un crimen para que vuelvan y los metan allá. Quieren estar en prisión. Puede pasar que haya cristianos así, que quieran seguir siendo prisioneros. ¿De qué? De pronto de sus pecados. O de pronto de malos hábitos. Entonces, tenemos que diferenciar la libertad y la esclavitud. Porque podría una persona cristiana estar pasando por ruina, estar pasando por tristezas, estar pasando por sufrimientos, aunque ya no pequen tanto, pero algunas áreas de su alma, de su corazón, están en la celda, en esclavitud. Y esas áreas pueden llevarlo a que totalmente su ser esté en esclavitud, aunque es libre. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, señor. Tito, capítulo 3, versículo 3. Carta a Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecidos unos a otros. Nos habla de que no somos más esclavos, ¿cierto? Dice, nosotros también éramos, tiempo pasado, éramos. Entonces no debería haber nadie que sea insensato. Insensato es terco, rebelde, extraviado, esclavos de concupiscencias, esclavos de los deseos del corazón. Eso es ser esclavo de los deseos. Eso es ser esclavo de la concupiscencia, los deseos de nuestra alma. Esclavos de comportamientos, esclavos de costumbres. Nos dice la palabra de Dios que eso ya quedó en el pasado, que esas cosas fueron sepultadas junto con Cristo Jesús, que ahora ha nacido un nuevo hombre y que ese nuevo hombre, todas las cosas son hechas en él, nuevas, todas son nuevas. De pronto algunas personas piensen, no, es que como mi papá era pobre, pues yo también soy pobre y yo moriré pobre. O tal vez heredé algún tipo de maldición de mis padres y entonces esa maldición continúa. Pero Cristo ya rompió todo eso. O tal vez alguna enfermedad genética haya pasado y usted piense que tiene que cargar por eso por el resto de su vida. Pues Dios, Jesucristo, nos ha dado la oportunidad de escoger y en Él todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Y este verso es muy grande. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Jesucristo nos compró, somos propiedad de Él. ¿Por qué nos compró? Porque nosotros éramos propiedad del diablo. Nosotros éramos esclavos del diablo por causa del pecado. Por causa del pecado nosotros estábamos lejos de Dios.
Y Jesús pagó la deuda por nuestro pecado, la pagó con su sangre, con su vida, con su muerte, con su sacrificio en la cruz, para que nosotros seamos libres del diablo y del pecado. Entonces, ¿cuánto valemos? Valemos muchísimo. Cada uno de nosotros valemos la vida de Jesucristo, la sangre de Él. Él nos compró. Entonces, dice la palabra que no nos hagamos esclavos de los hombres. Pero también sabemos que no debemos hacernos esclavos del pecado. Alguien, siendo cristiano, puede ser esclavo de una persona. Convertir en amo a una persona que no sea Jesucristo. No me refiero a su jefe en el trabajo, ¿no? Me refiero a una especie de idolatría. Alguien podría estar idolatrando a sus hijos, o a su esposo, o a su esposa, o a sus padres, o a los cantantes, claro, o cualquier tipo de persona, a un político, ¿sí? Jesucristo es el que quiere liberarnos de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo sé que soy esclavo o que soy libre? ¿Cómo lo sé? Si muchos hablan de la libertad de Cristo y hasta podrían ser expertos en el tema, hablando teológicamente, doctrinalmente, tienen conocimiento de la libertad, pero no lo aplican en sus vidas. Y tal vez esto me pasaba a mí. Tenía conocimiento, sí, soy libre en Cristo, y gloria a Dios, pero verdaderamente estoy aplicando esa libertad. No, la palabra es la que me ha hecho libre, y la palabra es la que los hará libres a ustedes. Hay que ejercitarlo, hay que ejercitar la libertad en Cristo. Ahora, pues, hablando de la esclavitud de los hombres, miremos este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Y vamos a ir mirando cómo sé que soy libre, cómo sé que todavía estoy en esclavitud. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El pasaje viene hablando de los falsos maestros, de estas personas que en algún momento tuvieron conocimiento del Señor y decidieron desviarse. Y ahora dice que son esclavos de la corrupción y que prometen libertad, pero ellos mismos están siendo esclavos. Es decir, que están predicando algo que no es y que puede llegar a tener a los demás en esclavitud. Dice que son esclavos de sus pecados, cuando refiere a esclavos de la corrupción. Son esclavos de sus pecados. De pronto ustedes hayan escuchado decir a alguien: es que yo tengo controlado esto o tengo controlado aquello, esto no me domina, cuando yo quiera lo dejo, refiriéndose a algún tipo de adicción o mal hábito o personas alrededor que puedan hacerle daño. Por ejemplo, el borracho, el que dice: voy a ir a la fiesta, pero yo solo me tomo 1 o 2 tragos y saludo a mis amigos y no me demoro. Resulta que llegó al otro día y resulta que llegó borracho. Pues no lo pudo controlar, aunque pensó que podía controlarlo, aunque pensó que podía dominarlo. Sigue siendo esclavo de la borrachera. O cuando la persona que es comprometida permite que alguien le coquetee y le diga cosas bonitas: yo lo controlo,
yo sé hasta qué punto llegar, pero no puede. Y permitió que hubieran besos y tal vez caricias, y cayó. En verdad no podía controlar. Pero es el engaño de Satanás. Entonces, yo soy esclavo de lo que me domina. ¿Cómo sé que soy esclavo? Ese es un punto. Yo soy esclavo de lo que me domina. Si hay algo en sus vidas que lo está dominando, que lo está controlando, pues usted es esclavo de eso. El versículo dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí habla de personas, pero también nosotros, por la aplicación que puedo darle a este versículo, es que si hay algo en mí que me está dominando, pues me está venciendo. Y puede ser un área pequeña de mi vida. Tenemos que examinarlo. Entonces, pueden haber personas que son esclavos del mal genio. Y no parece pecado. Yo soy así. Pero es un esclavo del mal genio. O una persona que es esclavo de la codicia, que quiere tener. O personas que son esclavos de la gula. O personas que son esclavos del chisme, que no se pueden quedar callados, que eso les domina, les controla. Conocí una persona que decía: es que no puedo dejar de tomar Coca-Cola. Y era Coca-Cola al almuerzo y a la comida. Y si no había Coca-Cola se desesperaba. No podía tomarse un jugo o un vaso de agua. Tenía que ser Coca-Cola. Entonces, esta persona pues estaba siendo vencido por la Coca-Cola. Un mal hábito. ¿Parece pecado? No, pero está dañando el templo. ¿Sí? Entonces lo está venciendo la Coca-Cola. O puede haber una persona que lo venza el pan. ¿Y el tinto? O el tinto. Puede haber una persona que lo venza el pan. A mí me vence mucho el tinto. Malos hábitos que se convierten en amos de sus vidas o de áreas de sus vidas. Y pues siendo creyentes, nosotros ya hemos sido liberados de esto por lo que hizo Cristo. ¿Podemos vencer eso por medio de Cristo Jesús? Claro que sí. Para eso vino Él. Aleluya. Porque Él dice: abrí la puerta de la cárcel y quité sus cadenas. Somos todos libres en Cristo, pero tenemos que entender y creer, recibir la revelación de cuánto ha hecho nuestro Señor por nosotros. Entonces, cualquier cosa puede convertirse en nuestro amo si no tenemos cuidado con qué es, si no lo tenemos presente, qué es lo que puede hacernos caer. Pero cuando no hay entendimiento, puede haber confusión de que yo soy libre en espíritu, pero sigo atado en el alma, sigo atado en el cuerpo. Yo tengo que entender que como mi espíritu ahora está con el Espíritu Santo, yo tengo el poder del Espíritu Santo para controlar mi alma y de esa manera controlaré también mi cuerpo. ¿Qué es lo que le dice a la persona? Tómese una Coca-Cola, un pan, un tinto. Su cuerpo, su carne. El estómago manda la orden a la mente. Yo puedo controlar mi mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si sé que algo me hace daño y si sé que Dios no quiere que yo haga eso y que ya tengo la palabra y a su espíritu, pues será mucho más fácil decir: no, carne, yo gobierno aquí. El espíritu de José gobierna sobre la carne. Entonces no haces lo que tú digas, haces lo que mi Señor diga. Y será mucho más fácil. Me tocó dejar de comer pan porque me estoy enfermando. ¿Sí? Señor.
Entonces podré vencer mis emociones, mis deseos, y ya si de pronto tengo la tentación de hacer algo que no debo, o algo que me domine, o algo que me va a hacer daño, pues podré controlarlo. La Biblia dice que la carne es insaciable, pero la Biblia dice que tenemos poder en el Espíritu para vencer la carne. En realidad, pues, la lucha interior es contra la carne, nuestros deseos, nuestra mente, nuestros pensamientos. Esa es la lucha interior. Es una lucha fuerte. La lucha exterior es contra Satanás. Y Satanás le pone la trampa a la carne, para que la carne caiga, mi espíritu santificado peque, y yo quede mal con Dios. Así funciona. Entonces comienzo ganando la batalla interior, y luego la exterior, o luego las dos al tiempo. Si yo entiendo que Jesucristo pagó un alto precio por mí y por ustedes, pues será mucho más fácil hacer las cosas. Podré dominar la carne, porque ahora entiendo que yo pertenezco al Dios Todopoderoso, al dueño del sol, del universo, de todo lo creado, y será mucho más fácil vencer el pecado, dominar la carne. Amén. Amén. Por medio del Espíritu Santo puedo renovar todo: mi espíritu, mi alma, mi mente, y por último controlar la carne. Amén. Primera de Corintios 6:12. Entonces, de esa manera, pues, no habrán cristianos derrotados, sino cristianos en victoria. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De ninguna. De ninguna. Acá esto incluye emociones, estado de ánimo, frustraciones, depresión. Eso se puede vencer, pero solo con Jesucristo, ¿sí? Solo con el Espíritu Amén. Santo. Así es. Nada me debería dominar, pues yo no me pertenezco a mí mismo, sino que hay otro Señor que ya me hizo libre de todas esas cosas. Aleluya. Por eso, cuando toca las malas, no funciona. Y por eso, en algunas iglesias donde se señala o se juzga, así no funciona. Por más que yo le diga a una persona pecador, esa persona en sus fuerzas no va a poder dejar el pecado, dejar de ser pecador. ¿Sí? Necesita al Espíritu Santo. Si es obligado o a las malas, no funciona. El cristianismo se puede, cuando es obligado o a la fuerza, se puede volver más largo el proceso. Yo creo y confío en que servir a Dios, predicar su palabra, es un privilegio. Hacerlo es un honor. Y pienso que, habiendo tantas personas que Dios hubiera podido elegir para hacer eso, me eligió a mí. A este hombre pecador. Tal vez alguien lo hiciera mejor. Pero algunas personas, y aquí también les hablo a los que si en algún momento llegan a servir o ya están sirviendo, no lo hagan por obligación. Yo lo hago porque entiendo muchas cosas, entiendo lo que Dios ha hecho en mi vida, entiendo el llamado, entiendo el amor de Dios y entiendo lo que Él quiere que yo haga. Él es mi amo, mi dueño y mi Señor. Pero si yo lo hiciera obligado, ay, me tocó ir a predicar, ¿sí? ¿Qué pasaría?
pues no funciona, no estaría bien. Por eso los siervos de Jesucristo tienen que ser de forma voluntaria. En su libre albedrío, Dios les dice: ¿quieren servirme? Si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Si quieren. ¿Sí? ¿Qué pasa si alguien lo hace a la fuerza, a las malas, obligado? Le toca dirigir la alabanza, hermano, le toca. Pues tal vez se le convierta en una carga. Y tal vez usted no quiera, tal vez incluso no quiera volver a la iglesia porque se le volvió carga. Eso es lo que pasa. Se vuelve esclavo del servicio, aunque parezca un servicio para el Señor. ¿Sí? Es voluntario para que funcione. También pasa con los que tienen pensado que el servicio es para brillar o para obtener algún reconocimiento. Pues se vuelven esclavos de eso, del querer brillar, del reconocimiento. Entonces, si en algún momento lo sentaron y no sirvió más, se sintió mal, porque estaba siendo esclavo. Y también le comenzará a faltar el amor de Dios. Todas estas cosas pasan. Entonces, la libertad en Cristo, la que Él nos ha dado, se puede perder. Puedo volver a estar atado, o puedo volver a atarme y no darme cuenta. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces somos esclavos de quien nos sometemos. Por eso es que los cristianos practicamos el ayuno. ¿Por qué practicamos el ayuno? Porque no queremos que la carne nos someta. Queremos es someternos al Señor. Y por eso lo hacemos, para vencer nuestra carne, para ejercitar autoridad sobre la carne, para que la carne mengue y el espíritu se fortalezca, el espíritu se edifique en vez de la carne, para someternos más a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos abstenemos también de darle rienda suelta a las cosas que hacíamos antes. Entonces, si yo fumaba, pues ahora ya no fumo. ¿Por qué? Porque sé que me hace daño. Y el pecado hace daño. Ese es el problema. Ese es el asunto. Parece bueno, parece placentero, pero hace daño. Pero si yo sé que me hace daño, porque la Biblia y el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu y su palabra, ya me mostró lo que me hace daño. Entonces, ¿cómo sé que no estoy cautivo? Pues cuando algo no me hace daño y lo puedo gobernar, cuando no me domina. Soy libre, porque lo puedo controlar. Entonces, carne, hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer esto otro. Y de pronto allá en la carne, estoy desesperado, no importa, no pertenecemos ya a esto, pertenecemos al Señor. Amén. Aleluya. Cuando le den ganas de hacer algo que sabe que no debe hacer, hay que orar, buscar a Dios. Sí, Señor. Lo peor es darle rienda suelta a la carne. Después cae en pecado y tiene que arrepentirse de todo este tema. Puede leer la Biblia. Si no puede leer la Biblia, escúchela. Y para los más maduros en la fe, pues estudien la palabra. Estudien un libro de la Biblia para que fortalezcan. También puede leer un libro de un autor cristiano, de una persona cristiana, o un predicador cristiano, y yo les puedo recomendar varios, si quieren, si les gusta la lectura.
Eso edifica mucho, la lectura edifica mucho. Amén. Juan 8:31, se me está acabando el tiempo. Esa es la solución, buscar a Dios. Ahora veamos la solución en base a las Escrituras. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos paso a paso. A los judíos que habían creído en él, son judíos, o sea, tienen la ley metida en su corazón, en su mente. Dice, si vosotros permaneciereis en su palabra. Entonces, consejo número 1 para que algo no me domine: permanecer en su palabra. Amén. ¿Cómo es permanecer? Pues todo el tiempo. O sea, vamos a leer la Biblia lo más que podamos. Vamos a ir a la iglesia lo más que podamos. Vamos a escuchar la palabra de Dios lo más que podamos. Si permanecemos en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser un discípulo de Jesucristo necesito permanecer en su palabra. Un discípulo de Jesucristo debería estar totalmente libre y entender la libertad de Cristo. Amén. Si permanezco en Cristo y soy discípulo y conozco la verdad, ¿dónde está la verdad? En su palabra. Si permanezco en su palabra, conoceré la verdad. Una verdad, lo demás es engaño. La verdad los hará libres. ¿Sí? Nos hará verdaderamente libres. Ahora, versículo 33. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estos judíos eran esclavos de la ley. Querían guardar la ley para parecer buenos, para ser buenos, para ser aceptables a Dios. Ya estaban pensando en las obras, no lo entendían. El Señor Jesucristo les está explicando: ustedes son esclavos, pero ellos como que se están molestando porque les digan: ay, nos está diciendo esclavos, pero nosotros no somos esclavos de nadie. Eso podría pasar con nosotros los cristianos. Intentamos decirle que son esclavos de algo. No, nosotros no somos esclavos. Pero miren la respuesta del Señor. Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros somos esclavos del pecado, o en alguna área. Pero Dios quiere, Jesús, que seamos verdaderamente libres, que podamos vencer el pecado con su palabra, por lo que Él hizo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La respuesta del Señor lo resuelve todo. Jesucristo sabía que ellos tenían pecado, y ellos sabían que tenían pecado. No podían negarlo, porque ¿para qué sacrificaban el cordero? Pues porque eran pecadores. Esa es la batalla de nosotros, la lucha contra el pecado. Nosotros tenemos que examinarnos y reconocer, porque yo podría estar pensando que soy libre en Cristo, pero no reconozco este pecado, y lo tengo ahí porque es que es tan rico. ¿Sí? Pero si yo lo reconozco, esto es pecado, me está haciendo daño, o de pronto le hago daño a alguien, necesito la verdad de Jesucristo para vencerlo, pero tengo que reconocerlo. No andar con la cadenita ahí de ese pecado. ¿Qué pasa con el borracho? Volviendo al tema del borracho. A esos judíos los gobernaba la ley. ¿Qué pasa con el borracho? El borracho lo gobierna la adicción al alcohol. Y entonces el borracho amanece al otro día tirado en el andén. Y reacciona y dice: no vuelvo a tomar, porque me estoy haciendo daño, o le estoy haciendo daño a mi familia. Pero no lo logra, porque es esclavo del pecado.
como los judíos esclavos de la ley, esclavos de su pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? El pecado es el que gobierna al creyente. Entonces, si yo entrego todo eso al Señor y yo comienzo a trabajar en ese pecado, pues podré decidir si me emborracho o no. Tomar esa decisión en Cristo Jesús, porque Cristo ya me ha hecho libre para tomar esa decisión. Entonces, antes, la borrachera gobernaba mi cuerpo. El pecado gobernaba mi cuerpo por medio de la borrachera. Ahora, después de esta revelación, ¿quién es el que me gobierna? El que pagó por mí. Jesucristo ha pagado por mí. Jesucristo me gobierna. Versículo 35 y 36. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestra deuda era tan grande que nosotros mismos no podíamos pagarla, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Para que yo pudiera pagar el pecado, tenía que morir. Y como no tengo otra vida, pues si me muero, al infierno. No había otra salida. Pues no había manera de salvarme. Aquí está el engaño de la reencarnación. ¿Por qué la reencarnación enseña que hay otra vida? Que podemos reencarnar en otra persona o en otra cosa o en otro animal, pues es para poder arreglar lo que se hizo en la vida pasada. Entonces, si fuera así, si yo tuviera 2 o 3 vidas o 7, como las que dicen que tiene el gato, pues yo podría entregar una vida por mi pecado, se la entregaría al diablo para que Satanás la destruya, y con la segunda vida, pues me salvo, porque ya pagué con mi primera vida. Pero como no funciona así, ahí está el engaño de la reencarnación. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo dio su única vida terrenal por nosotros. Él era el único que podía pagar. Entonces, ¿a quién le debemos? Si ya no le debemos nada a Satanás, porque ya Jesús pagó, ¿a quién le debemos nuestra vida? A Jesucristo. ¿Amén? Amén. Él es el dueño de nuestra vida. Él la compró. Somos de Él. ¿Sí? Pero si fuera en términos naturales, que es más o menos lo que el Señor Jesucristo está explicando aquí, pasaría de ser esclavo a ser esclavo. Salí de la esclavitud de Satanás para ser ahora esclavo de Jesucristo. Pero el Señor dice, no te quiero como esclavo, te quiero verdaderamente libre. ¿Y cómo es verdaderamente libre? Siendo hijos. ¿Sí? Entonces no solamente nos libertó, no solamente nos quitó esa esclavitud, sino que nos compra y nos hace hijos. Y como hijos, herederos. O sea que si somos herederos, nos va a dar algo más. ¿Qué hace un hijo cuando llega a casa de sus padres? Pues entra, se acomoda porque es la casa de su padre. Sabe que su padre lo ama tanto que no lo va a echar. Puede incluso hasta entrar a coger en la nevera lo que quiera. ¿Quién le va a decir algo a ese hijo? Y recuerden que Dios es nuestro buen padre, más que un terrenal. ¿Se dan cuenta? Todo lo que ha hecho Dios por nosotros, todo lo que ha hecho Jesús, no valdría la pena dejar los malos hábitos, dejar los pecados por todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que quiere seguir haciendo. Ahora pues vamos a estar mucho mejor. Esa es la libertad en Cristo. Y es algo, y no alcancé a terminar. Tal vez tenga que continuar el otro momento. ¿Claro? Sí, Señor. Muy bien, entonces vamos.
en base a que ya hemos entendido lo que hizo Jesús por nosotros y cómo funciona la libertad en Él, pues vamos a vencer el pecado y a ser victoriosos, ser cristianos victoriosos. Ya tenemos la victoria, tenemos es que practicarla, reclamarla, caminar por ella. Amén. Amén. Muy bien.